hay que recordarle a la población esta precisión. Álvaro Uribe Vélez, con el acto legislativo 01 de 2005, le quitó la mesada 14 a todos los trabajadores, a los maestros, pero solamente se las dejó a los militares y al presidente, ¿ya? Pero habérsela dejado, lo dejó en una interinidad porque en el Consejo de Estado está esa disputa. Por eso nos está tocando ahorita aprobar, y acabamos, creo que hoy aprobábamos la conciliación para que se mantenga la certeza. De tal manera que Álvaro Uribe, por quitarle la mesada 14 a todos los colombianos, le dejó en riesgo a los militares. Se la fueron pagando, pero está en riesgo que en un momento a otro, dijera el Consejo de Estado, no se les paga más. Y en este gobierno es que se le garantiza, con un acto legislativo que votamos todos, que se le garantice a las fuerzas militares de policía. Solo a ellas. Pero yo quiero... De manera que esto lo que va a permitir es que realmente, primero, se haya ese ahorro de esas megapensiones que teníamos que soportar la mayoría de los colombianos y finalmente podamos con ello apalancar y complementar el sistema en su integridad. O peor todavía, que alcance el tiempo y el presidente de Senado no agende la conciliación como muchos sectores lo advertían, porque ha sido pues un presidente y un senador que todo el tiempo se ha opuesto a las reformas y particularmente que ha manifestado su enemistad con el gobierno. De tal manera que la gente aquí no está buscando volverse emprendedor o empresario a los 65, a los 70 años, que para que le devuelvan 20 millones o 30 millones, sino que pueda vivir la tranquilidad de la vejez. Entonces está claramente establecido que va a ser el Banco de la República quien va a manejar los recursos de los pensionados, pero además dice explícitamente el texto que estos recursos son exclusivamente para garantizar las pensiones de sus afiliados y de sus cotizantes. Así que en eso no hay ningún debate. Hay una junta directiva que va a establecer cuál va a ser el manejo de estos recursos. Millones de personas en Colombia, millones de personas que están ahí en un retén, no pudieron pensionarse, ya tienen 57 años, ya nadie las contrata, o 62 años, ya nadie las contrata, no pudieron volver a pensionar y se quedaron allá con esas semanitas ahorradas y esos recursos ahorrados. ¿Qué hace la reforma? Le dice, venga, no logró unos requisitos mínimos de pensión, pero le voy a garantizar una renta vitalicia. Puede ser el ejemplo más común que tenemos en el actual sistema pensional y es personas que les devolvieron el saldo y después quedaron en absoluta pobreza y desprotegidos en su vejez. Así que, por supuesto, esta persona que si está en situación de vulnerabilidad socioeconómica va a ser parte del pilar solidario, así que puede acceder a ese pilar. Una vez aprobada la reforma pensional, las redes sociales y los canales de la oposición al gobierno de Gustavo Petro se han llenado de mentiras, desinformación y susto para los colombianos, haciéndoles creer que fue algo malo, que comienza la otra semana y que nos expropiaron los ahorros, entre otras falacias. Pero tenga en cuenta que detrás de la aprobación de la reforma pensional hay muchos temas, pero en especial dos muy fuertes. El primero es que los grandes banqueros de Colombia se quedaron sin un negocio multimillonario que la derecha desde los años 90, incluyendo al expresidente César Gaviria y al expresidente Álvaro Uribe, les habían entregado adecuado y moldeado a sus necesidades, lo cual, dicho sea de paso, los convirtió en archimillonarios. La segunda cosa es que para los partidos que conforman la oposición al gobierno del presidente Petro, les guste o no, es un triunfo para el progresismo en cabeza del mismo Petro, y esa es una de las peores pesadillas para Uribe, Santos, Gaviria, Lleras y su combo. Pero en este video las dudas van a quedar resueltas porque quienes defendieron la reforma en el Congreso, la hicieron aprobar y la conocen al derecho y al revés, le cuentan a los colombianos los detalles de la reforma y el detrás de cámaras de su aprobación. Así que les sugiero que se tome una hora de su tiempo para entender los detalles de la reforma y probablemente se ahorre mucho tiempo y muchos disgustos a partir de la desinformación que, como ustedes ya saben, los medios tradicionales siguen son de esas difundiendo. Noticias falsas que a usted le ha llamado la atención y que usted quisiera hoy decir no son ciertas? Bueno, para nosotros ha sido todo un reto personal, profesional y político también sacar adelante este proyecto de ley que está a punto de volverse ley de la República, y nos alegra mucho porque para los representantes y también para nosotros en Senado a nosotros nos tocó vencer dos ponencias negativas, o sea, que iban en contra de la reforma pensional, dos de archivo y una alterna, y la nuestra, y eso es angustiante porque
no teníamos los votos en Senado. Entonces era totalmente difícil que contáramos con los apoyos correspondientes, pero finalmente tocó ceder, como tú dices. Y una de las noticias falsas que hoy, con la cual quieren, digamos, disminuir la esperanza de los colombianos, sobre todo esos adultos mayores que se encuentran en condición de mendicidad, que están en las calles, en los semáforos, rebuscándose, y que para ellos va a llegar dignidad para su vejez, que para ellos va a llegar esa renta básica que les va a apoyar para que tengan hasta el último día de sus vidas un auxilio, pues realmente es la desinformación que sigue de que esta fue una reforma que no fue debatida. Mira, nosotros en Senado, aquí tenemos la cronología, se radicó esa ponencia por parte del gobierno el 21 de marzo del 2023 y cuando salió en Senado fue el 21 de abril del 2024. Es decir, duramos 13 meses en su debate, más las audiencias que se hicieron. Desde el 4 de octubre estuvo radicada en la plenaria del Senado, porque ya el 15 de junio del 2023 ya la habíamos sacado de la comisión, ya teníamos los votos en ese momento en la comisión séptima para sacarla adelante, tanto así que nosotros incluso sesionamos por encima de la mesa directiva, que no la agendaba en su momento, pero teníamos los votos. Entonces, en eso, hoy decir que hay un riesgo sobre esta esperanza que está viva en el país de que la Corte la tumbe porque no fue debatida, pues realmente es falso, es otro de los mitos con los que quieren enredar hoy a la ciudadanía y quizás que se apague ese avivamiento que hay alrededor, esa esperanza sobre todo de los adultos mayores y de los jóvenes, porque con la anterior, con el sistema actual es que no tenemos ninguna posibilidad los jóvenes de tener derecho a nuestra pensión. Podemos seguir cotizando y se pueden seguir afiliando, que eso es lo que les gusta a los fondos privados, no pensionar, sino que hayan más afiliados y más cotizantes, pero su espíritu no es pensionar finalmente. Entonces, hoy con esta reforma, que hubiésemos querido muchas cosas, como tú lo decías, pero que en el conversar, en el diálogo, en la concertación, tenemos que ceder. Y nosotros hubiéramos querido, aquí los tres ponentes, hubiéramos querido que mínimo el umbral hubiese llegado a los 3 salarios mínimos, pero tuvimos que ceder a los 2.3 y creemos que es un avance importante. Pero es falso que los jóvenes no vayan a pensionarse con la nueva reforma, por el contrario, brinda todas las garantías de que nuestros ahorros van a estar asegurados, que nuestros ahorros van a cumplir con la garantía de nosotros podernos pensionar. Muy bien, muchas gracias, senadora. Representante Marta, regresémonos un momento al día viernes. En ese momento, cuando están ustedes en esa discusión y se llama, digamos, se termina aprobando el texto que ya había sido aprobado en el Senado de la República, salen, digamos, algunos de sus compañeros, colegas representantes y dicen esto fue un pupitrazo, es la palabra que utilizan para este tipo de situaciones donde finalmente pues se termina dando una votación en un bloque, digamos, completo y se aprueba y sale así. De allí es que surge esta noticia que menciona la senadora Marta Peralta y es el hecho de posiblemente pueda caerse en la Corte Constitucional. Es decir, que por haber tenido algún vicio de trámite no logre pasar esa evaluación rigurosa que hace la Corte Constitucional. Ustedes, digamos, por lo que acaba de mencionar la senadora, ¿tendrían cómo demostrarle a esa Corte Constitucional que se cumplió con todo lo que se necesita efectivamente? Es decir, que no estaba ese vicio de trámite. Recordemos ese episodio un poco del viernes para explicarle al colombiano precisamente cómo se dieron las cosas y de qué manera la Corte podría precisamente decir si se cumplió con lo que tiene que cumplirse con ese trámite en el Congreso. Bueno, la Corte tendrá que hacer su trabajo, revisar y definir pues su postura frente a este tema. ¿Cuál fue la consideración que nosotros desde equipo de ponentes, gobierno, hicimos? Primero, el trámite inició en la Comisión Séptima de Cámara y allí se discutió a profundidad. Y en Comisión Séptima de Cámara estuvimos representados todos los partidos, incluidos los de oposición.
por lo menos los partidos más grandes allí tienen sus representantes e incluso fueron ponentes de la reforma, primero. Segundo, en el trámite de plenaria se lograron discutir la ponencia positiva y la ponencia negativa, cada una con cerca de 2 horas o más de debate y en donde se expusieron argumentos de fondo a favor y en contra. Esta medida que nosotros tomamos, digamos, como último recurso, estuvo asociada a que después de 4 o 5 jornadas agendado el debate, solo habíamos avanzado en cerca de 150 impedimentos, votarlos, varias situaciones de ruptura de quórum con razón a recusaciones que se habían hecho, y eso empieza un ciclo nuevamente el viernes a las 6 de la tarde. Viernes 6 de la tarde solo habíamos votado 6 artículos, ya se habían resuelto varias recusaciones, pero habían llegado 90 recusaciones nuevas. Teníamos cerca de 1000 proposiciones revisadas ya, porque hubo un equipo técnico haciendo esa revisión permanente, pero dijimos, aquí no vamos a lograr avanzar. Nos quedan 3 días de la otra semana, 4 días de la otra semana, de los cuales 2 son de oposición, y muy seguramente a este ritmo va a ser imposible aprobar la reforma, pero sobre todo, la valoración más importante y que fue la definitiva es, si nosotros hacemos todo el debate y terminamos sacando un texto que yo creo que en Cámara se mejoró de manera significativa, con cosas muy importantes, yo creo que estaba saliendo una mejor reforma, pero ¿qué hacemos con un debate profundo en donde todos nos luzcamos con nuestros argumentos para que en última se hunda porque no alcanza el tiempo? O peor todavía, que alcance el tiempo y el presidente de Senado no agende la conciliación, como muchos sectores lo advertían, porque ha sido pues un presidente y un senador que todo el tiempo se ha opuesto a las reformas y particularmente que ha manifestado su enemistad con el gobierno. Así que era un riesgo demasiado alto y por eso terminamos valorándolo. Yo creo que hay elementos de fondo en el debate que permiten que la Corte Constitucional entienda la decisión de la plenaria de Cámara de Representantes, es decir, hubo debate y además hubo una decisión mayoritaria de los representantes a la Cámara en acoger el texto de Senado para proteger una reforma que trae un enorme consenso, que ya había pasado por Senado, que ya había pasado por los 2 debates de Cámara, para protegerla de su posible hundimiento ante una cosa de trámite. Muy bien. Pues lo que sí es claro, por ejemplo, ya después de escuchar, digamos, este episodio de lo que pasó el día viernes y de lo que adoptará o no la Corte Constitucional, pues ya hará, por supuesto, su evaluación, es que finalmente Colpensiones será la entidad encargada de pensionar a todos los colombianos. Va a haber precisamente allí pues un tema que es 1 año aproximadamente, sí, 1 año de plazo para que pueda darse esa configuración de un nuevo sistema que consolide pues la información de todos los colombianos que en este momento están distribuidas en el régimen que manejaban los fondos privados y la que maneja pues el fondo público que es Colpensiones. La pregunta, por ejemplo, para muchos colombianos, y que hace parte de esas noticias que uno dice falsas o verdaderas, y le quiero preguntar entonces allí ya, representante Mondragón, entrando en materia sobre la reforma y lo que quedó aprobada, es de qué manera se van a manejar los recursos, porque dicen si lo va a manejar el gobierno o el Estado, de qué manera le van a garantizar a los colombianos que no se vayan esos recursos para otros rubros, para otras áreas o sectores de nuestro país, y que efectivamente se vayan canalizando solamente para pensionar. ¿Cómo se va a manejar la plata de los colombianos? Bueno, gracias, Ana María. Yo quiero precisar en términos, o quiero agregar mejor, a la que ya planteó Marta Alfonso, y es la Corte Constitucional, la jurisprudencia que hay sobre cómo se garantiza el debate, no es porque haya habido varias intervenciones de congresistas, media hora de debate, 1 hora o 3 horas, no. Lo relaciona básicamente al principio de publicidad. Si un proyecto de ley tiene publicidad, es decir, se publica para que lo conozcan los congresistas y la ciudadanía, es decir, se radica y se publica en Gaceta, ahí ya tiene el principio de publicidad, aplicaría el debate. Por lo tanto, según la Corte Constitucional, esa es la preocupación.
Y lo digo porque el debate de Senado se publicó en Gaceta el 29 de abril, es decir, tuvieron 45 días el país y los congresistas de la Cámara para conocer el texto que se había aprobado en Senado, de tal manera que ellos que digan que no, que teníamos que haber dado más intervenciones, haber llegado hasta el lunes, es un cuento realmente. Por eso no nos preocupa de que caiga en la Corte, porque el principio de publicidad se garantizó con esta reforma. Ahora, sobre lo que dices, recuerden que de los que se torpedeaban realmente el avance de la reforma pensional y de los que planteaban pues muchas preocupaciones técnicas, se les ocurrió que el gobierno de Petro no lo podía manejar porque entonces era para manejarlo para campaña. Entonces consideraron que la propuesta de que los recursos los empiece a manejar el Banco de la República era la contención e incluso una posibilidad para que de este lado diéramos, no, tiene que ser Petro el que los maneja, y no, se les aceptó. Entonces está claramente establecido que va a ser el Banco de la República quien va a manejar los recursos de los pensionados, pero además dice explícitamente el texto que estos recursos son exclusivamente para garantizar las pensiones de sus afiliados y de sus cotizantes. Así que en eso no hay ningún debate. Hay una junta directiva que va a establecer cuál va a ser el manejo de estos recursos, pero en concreto va a ser el Banco de la República quien lo va a manejar. Así que en esa discusión no tenemos. Pero además lo que hay que decirle al país es la importancia de lo que se ha logrado en esto. Evidentemente que nosotros habíamos hecho varios ajustes en la Cámara, eso tenemos que reconocerlo. Pero también valoramos que lo que había salido en Senado nos da la posibilidad real de un proceso de transformación y de cambio en un sistema pensional que no pensionaba. Vea, les doy un dato. Las AFP, las administradoras privadas, han acumulado más de 419 billones de pesos de las cotizaciones de los colombianos. Y en esos 30 años que la han acumulado, y la acumulan, ¿saben quiénes? Los bancos dueños de los fondos privados, porque son bancos los dueños de los fondos privados. Solamente han pensionado 300.000 personas. 300.000 personas en esos 30 años. Pero de las 300.000, 170.000 reciben un complemento de recursos del Estado a través del fondo de pensión mínima. Es decir, teniendo ellos la mayoría de afiliados, la mayoría de los cotizantes tienen la minoría de pensionados. Y a pesar de eso, ellos no responden plenamente ni siquiera por la mitad. No al 100%. O sea, le garantizan a la población su pensión, pero no por los recursos que ellos manejan, sino porque el Estado, a través de una ley que es del fondo de garantía de pensión mínima, les complementa. Entonces, yo no sé si la ciudadanía está comprendiendo lo que digo en el sentido en que es absurdo que usted le entregue durante 30 años o más sus cotizaciones a un fondo privado que porque ellos le van a garantizar la pensión y resulta que cuando le dieron la pensión, mentiras, que son recursos de la ciudadanía los que le complementaron para poderle dar la pensión. Así que queremos acabar eso y que sea el Estado finalmente, la institución pública, la que le garantice a la ciudadanía su pensión, y por eso establecimos un pilar contributivo que va a garantizar una pensión subsidiada hasta 2.3 salarios. De tal manera que se acaban los subsidios para las altas pensiones. Nosotros hubiéramos querido, como se ha planteado aquí, que hubiera sido por lo menos hasta 4 salarios mínimos, que eso no son altas pensiones, pero no nos permitió el acuerdo al interior de las otras bancadas. Decían que acaban totalmente los fondos privados. No, eso no es cierto. Además, con lo que queda hoy se establece que más o menos queda un 60% de los cotizantes en el sector público y más o menos un 37% en el sector privado. Ahora sí, vuelvo nuevamente a nuestra mesa de Noches de Opinión. Les había dicho hace unos momentos que iba a empezar a leer preguntas de los televidentes, pero tenía una deuda pendiente con la representante Marta Alfonso, quien quería agregar algo más, por supuesto, a esta discusión sobre las noticias falsas, la desinformación y aquello que es necesario sí o sí aclararle a la opinión pública. Representante. Bueno, no quería agregar algunas cosas sobre el tema de los fondos. La reforma pensional no crea sino un nuevo fondo, pero fortalece lo que venía del sistema pensional actual. En el Fondo Común de Vejez, entonces estaremos las personas que ganan hasta 2.3 salarios mínimos, y este Fondo Común tiene el objetivo de garantizar la pensión, que es el que maneja Colpensiones, y se convertirá en el administrador y pagador único de todo el sistema, que es lo que evita eso que tú mencionabas, la competencia que ha sido muy inequitativa dentro del sistema pensional colombiano. Existe además una cuenta de ahorro individual que se hace a través de los fondos privados
para todas las personas que ganan más de 2,3, es decir, quedamos afiliados a dos fondos, el público hasta 2,3 y si ganamos más de eso, se ahorra en cuentas individuales que una vez lleguemos a la pensión, edad y semanas cotizadas, se complementa, esa platica viene a Colpensiones y aumenta tu pensión, complementa tu pensión. Entonces, primera cosa que hay que decir con eso es absolutamente falso que se roba el ahorro de la gente. Ni pasa con el nuevo sistema, ni se mete esta reforma con lo que ya habían ahorrado personas dentro de los fondos privados. Esa plática se queda allá en el fondo privado, esos 400, entre 405 y 420 billones de pesos que tienen hoy los fondos privados, se quedan allá con los fondos privados y solo vienen a complementar tu pensión el día que cumplas la edad y las semanas. Es decir, eso no va a ser de un día para otro, sino pasará en 10, 12, 15 años más o menos ese proceso de transición y ese proceso, digamos, de migración de esa plata del fondo privado a Colpensiones, primer punto. Y un segundo elemento que es súper importante plantear es que hoy ya existe en Colombia un fondo de solidaridad que pagamos todas las personas que cotizamos sobre 4 salarios mínimos hacia arriba. ¿Qué hace esta reforma? Hacerlo mucho más progresivo. Quienes más ganan, más aportan a ese fondo de solidaridad. Otra mentira que decían, no, es que no se necesita reforma para garantizar el pilar solidario. Claro que se necesita, porque resulta que ese fondo de solidaridad va a tener más recursos por esa progresividad del aporte que van a hacer quienes más ganan. Y ese fondo de solidaridad, al robustecerse en recursos, va a garantizar eso que tú mencionaste y es la pensión de los 220, el bono, el auxilio de los 223.000 pesos para todos los adultos mayores. Si no se hubiese hecho esta reforma, no se podría tener más aportes a ese fondo, que además es cofinanciado con recursos del presupuesto general de la Nación, no solamente del fondo. Y última cosa, y es que ese fondo de solidaridad también tendrá una subcuenta para garantizar a las personas que, habiendo trabajado toda su vida, teniendo ya la edad de pensión, no lograron los requisitos mínimos de pensión, entre 300 y 900 semanas que quedaron cotizadas, al borde a veces. y además incluso, te voy a ¿no? decir, Ana María, son millones de personas en Colombia, millones de personas que están ahí en un retén, no pudieron pensionarse, ya tienen 57 años, ya nadie las contrata, o 62 años, ya nadie las contrata, no pudieron volver a pensionar y se quedaron allá con esas semanitas ahorradas y esos recursos ahorrados. ¿Qué hace la reforma? Le dice, venga, no logró unos requisitos mínimos de pensión, pero le voy a garantizar una renta vitalicia. Entonces, ese dinero que usted ahorró, esas semanas que usted tiene cotizadas, le hacen un cálculo actuarial y le dicen, usted podría tener una renta vitalicia hasta el fin de sus días. Para los hombres es un poquito más alta que para las mujeres. Una de las inequidades más fuertes que vivimos las mujeres es el sistema pensional, porque tenemos más expectativa de vida y al tener más expectativa de vida, nuestra mesada se prolonga más en el tiempo y por tanto es más bajita. Entonces, otra fake news. Dicen que es que la mesada del semicontributivo va a ser de 70.000 pesos cada 2 meses. Absolutamente falso. Oscila entre 400 y 900.000 pesos para los hombres, de acuerdo a la cantidad de semanas que tengan, pues si tienes más semanas, pues más grande va a ser la renta, y en las mujeres entre 245.000 pesos y 600.000 pesos más o menos, dependiendo la cantidad de mujeres. Además, esta renta va a tener un subsidio del Estado, 20% para hombres, 30% para las mujeres, que también se financia con ese fondo de solidaridad. Y el último, el nuevo, el que se crea, es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es un nuevo fondo que va a sacar de nuestras cotizaciones de todo el mundo un pequeño porcentaje que va para ese fondo y que va a ser como una contingencia, como un ahorrito que va a tener el Estado colombiano administrado por el Banco de la República, única y exclusivamente destinado a pagar pensiones,
que va a garantizar que esos recursos del sistema no se agoten. Decirte otra mentira que han dicho, decirte que ese fondo de ahorro, el pilar contributivo, tiene una proyección de sostenibilidad hasta el año 2067, calculado bajo los peores escenarios, los más conservadores, que la economía no va a crecer, que durante estos 40 años pues más o menos no va a pasar nada en Colombia y por tanto si hay mejores condiciones de la economía colombiana, ese fondo va a empezar a prolongarse y a prolongarse mucho más. Así que no es cierto que los jóvenes que empiezan a cotizar ahora el sistema pensional en 40 años se van a quedar sin pensión. Que ya no hay plata de aquí a allá. Es falso, porque además es una necesidad obligatoria del sistema pensional que en 25, 30, 35 años tengamos que hacer ajustes paramétricos. Ningún sistema pensional en el mundo entero se queda eternamente quieto. Pues eso mismo viene de hace ¿cuánto? 30 años. Este de 30 años ha vivido 3 reformas en los 30 años, más otra cantidad de ajustes normativos, pero así profundos, 3 reformas en 30 años. Y esta reforma está proponiendo 40 años de estabilidad y sostenibilidad. Pero además de ello, por ejemplo, complementando lo que decía la representante Marta, que las dos somos Marta, pero primero que es totalmente falso que el pilar solidario se vaya a subsidiar o a pagar con sus ahorros. Eso queda totalmente desmentido. Esa fuente del pilar solidario o que usted no tiene por qué darle plata a los pobres, no, eso viene, su fuente es del presupuesto general de la nación y una parte chiquita del Fondo de Solidaridad. Eso no es nuevo. Tampoco es cierto que del pilar semicontributivo esa renta vitalicia vaya a ser inferior que adulto mayor. Es más, usted puede estar hoy en adulto mayor y puede transitar a ser beneficiario del pilar solidario que le va a dar 4 veces más lo que hoy recibe en adulto mayor, que son 80.000 pesos. Pero, por ejemplo, mira, aquí una de las características más importantes y que más me gusta es que es incluyente y que va proyectado, su espíritu principal es pensionar. Aquí se crean sistemas actuariales que permiten apalancar la pensión. Entonces, a través de la prestación anticipada de vejez, a través también de la pensión familiar. Es decir, si por ejemplo tu pareja y tú, ninguno de los dos cumple los requisitos, se pueden aunar esos requisitos para que puedan una pensión para los dos. También para la población en condición de discapacidad. Lo mismo para, por ejemplo, la población indígena, campesina y afro, que antes no estaba, pero que hoy puede tener la posibilidad, bien sea por el pilar solidario, si nunca ha estado en el sistema, bien sea por el pilar semicontributivo, si ha tenido algún ahorro o ha entrado al sistema, o si por el contrario hoy es activo como cotizante en el sistema, puede recibir y tiene derecho a esa pensión. Entonces, y por supuesto, el tema de la mujer, hoy solo el 12% de las mujeres recibe un bono pensional, que hoy progresivamente las mujeres en este proyecto de ley, en esta reforma pensional, podamos generar como esa posibilidad de disminuir esas brechas también de desigualdad y también un reconocimiento a la labor de las mujeres por el cuidado que nos toca asumir en los hogares, pero también asumir la responsabilidad de ir a trabajar, de ir a laborar, pues que progresivamente podamos pensionarnos con las 1000 semanas es también un reconocimiento a esas brechas de desigualdad que han existido. Muy bien, pues lo prometido es deuda. Déjenme empezar a resolver dudas, si no los oyentes van a decir, pero nos dijo que íbamos a leer preguntas de televidentes. Entonces empezamos con algunas de ellas, ustedes me dirán en producción si vamos a poderlas ver. Vean, ahí está, por ejemplo, esta de Bernardo Noguera. Ustedes me dirán, me levantan ahí la mano como para ver quién la responde. ¿Se mantiene la exención de las pensiones de las que trata el ET numeral 5, artículo 206.000 VT mensuales, o cambia porque en el texto de la reforma no quedó claro? Es un tema que es fácil, ese es de los menos problemáticos, porque cuando se habla, la VT es una unidad de valor tributario
que se estandariza para todo, en este caso América Latina. Entonces, en Colombia esa VT corresponde a 47.000 pesos. Entonces, la referencia en el texto de Senado dice 1.000 VT, entonces lo que están diciendo es que se van a gravar todas las pensiones, porque no dice VT mensuales ni anuales, entonces dice solo VT, entonces dicen que se van a gravar todas las pensiones de 3.900.000 pesos, que es lo que suma en 12 mesadas, 13 mesadas, 47 millones de pesos. No es cierto. Este impuesto que se crea es para pensiones de más de 47 millones mensuales, es decir, 1.000 VT mensuales. Entonces, esto se va a resolver con la reglamentación porque como el artículo no quedó definido sus tiempos, es sujeto de reglamentación y allí ya se aclarará que no es que sean anuales, sino son mensuales, es decir, pensiones que son altísimas en Colombia, pensiones como las de los expresidentes, de la República, los magistrados, los expresidentes de Ecopetrol, de la CPS, del Comité de la Federación de Cafeteros, que son pensiones altísimas, solamente para ellos. Para más claridad, le leo el artículo para que tenga tranquilidad. El artículo dice en el numeral 5, el artículo 85, el numeral 5, que dice artículo sobre tratamiento tributario. Dice, todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Estarán grabadas solo en la parte que exceda 1.000 VT. Entonces, los enemigos de la reforma empezaron a decir que queríamos grabar los que fueran 1.000 VT al año. Entonces, si fuera eso, entonces diría que fueran pensiones de 3.500.000, es mentiras. Es normal que se hable de una pensión, pero no al año, sino mensual. Entonces, una pensión mensual de 1.000 VT son más de 47 millones de pesos, como le dice Marta, de tal manera que no hay ningún riesgo. Y se ajustará en la reglamentación. Por supuesto. Dice, yo soy la María, @maestra Jimena. Ana, porfa, bueno, el dinero que ya se ha ahorrado en privados, ¿qué garantiza que no se va a perder? Ya la hemos resuelto. La segunda sí me interesa que alguno de ustedes me la resuelva. ¿Habrá opción de elegir si se quiere la devolución o renta cuando no se alcanzaron las semanas? Mire, Sí. yo quiero contribuir en esto. Hay un pilar semicontributivo que va de, digamos, hasta cotizaciones hasta de 299 semanas, que lo que se hace es que se le puede devolver. Ya incluso estábamos precisando en Cámara que fueran con un rendimiento del 3%, no tiene la precisión, pero creo que en la reglamentación se puede reconocer estos elementos de rendimientos, ¿ya? Pero recordemos que aquí al país no le están negando que puede ir a hacer un ahorro en un banco. Todo el mundo puede hacer un ahorro en un banco, todo lo que quiera, pero aquí lo que estamos hablando es de un sistema de seguridad social que por constitución, y como ustedes lo leyeron ahora, es con un carácter de universalidad y de solidaridad. ¿Y qué significa de solidaridad? Lo que no ha pasado actualmente, porque como no ha habido solidaridad, tenemos más de 3 millones de personas mayores que tienen la edad, pero que no se van a pensionar. Entonces, aquí están condenadas. Aquí viven en la indigencia, aquí viven en la extrema pobreza. Aquí lo que estamos buscando es un sistema de protección social para que garantice de tal manera que aquí no es de que usted hace un ahorro para que mañana usted solamente lo cubra, porque eso hace la gente en los fondos privados. ¿Y qué acabamos de decir? Los fondos privados no le garantizaron su pensión ellos solos. Les tocó al Estado, a la ciudadanía, concurrir con recursos públicos para complementar la pensión que le tenía que haber garantizado el fondo privado. De tal manera que la gente aquí no está buscando volverse emprendedor o empresario a los 65, a los 70 años, que para que le devuelvan 20 millones o 30 millones, sino que pueda vivir la tranquilidad de la vejez para que tenga un ingreso que le dé las posibilidades de tener un ingreso y poder cubrir ciertas necesidades. Así que esto también es un ejercicio de hacer cultura. El sistema de seguridad social no es para que usted haga un ahorro. Usted puede hacer un ahorro desde pelado a un banco. Aquí lo que estamos diciendo es cómo como sociedad nos ponemos de acuerdo para que cuando todos lleguemos a la adultez tengamos una responsabilidad de sociedad de no llevarnos a la indigencia. Muy bien, vamos a hacer una corta pausa. Cuando regresemos hay una pregunta que complementaba allí también esa pregunta que hacía hace unos momentos la misma ciudadana y se refiere a las megapensiones, esos subsidios a esas súper grandes pensiones que estaba haciendo desde hace mucho tiempo pues este tipo de sistema en el que estábamos. Ya les vamos a contar después de la pausa si cambia o no con la actual reforma pensional. Ya volvemos.
continuar con nosotros. Seguimos aquí en Noches de Opinión. Teníamos entonces sobre la mesa una pregunta y era esta de las megapensiones. Las megapensiones tienen unos subsidios. ¿Cómo funcionan más o menos y si eso cambia o definitivamente pues ya no aplica porque estaba previamente acordado? ¿Cómo funciona? Bueno, hoy las megapensiones se le fija un límite y es ese subsidio que recibían esas megapensiones altas, realmente hoy se limitan a los 2.3 salarios mínimos. Nosotros, como lo dijimos, hubiésemos querido que también la población de ingresos medios en el país hubiese sido beneficiada de estos subsidios, pero ese fue el acuerdo. 2.3 salarios mínimos serán hoy las pensiones que reciban subsidio. Esto paulatinamente estará causándole también al país beneficios para poder cubrir el sistema en general. Porque esto, lo que hemos aprobado, no solamente se habla de pensiones, es un sistema integral de protección a la vejez, que es lo que más nos motivó a apoyarlo. Pero además de ello, por ejemplo, establecemos que hay unos derechos adquiridos que se respetan en esta reforma y es que aquellas personas, hombres, por ejemplo, que tengan más de 900 semanas en adelante, va a seguir rigiéndose por la ley 100, el sistema actual. Y en las mujeres, las que tengan a partir de las 750 semanas en adelante, también se respeta esa expectativa de ese derecho que tiene de pensionarse, ellos van a seguir bajo la ley 100. Los que tengamos menos de esas semanas o que iniciemos a cotizar o no a afiliarnos, pues empieza a regir y se aplica el nuevo sistema pensional. De manera que esto lo que va a permitir es que realmente primero se haya ese ahorro de esas megapensiones que teníamos que soportar la mayoría de los colombianos y finalmente podamos con ello apalancar y complementar el sistema en su integridad como tal. Ahí como... Sí, Ana María, pero sí las megapensiones que hoy ya se subsidian van a seguirse subsidiando porque son hasta que finalicen. Sí, en la medida en que esas hasta que fallezcan, va ahorrando ahí esa se plata. van a ir desescalando, digamos, Exacto. como esos subsidios. José Manuel Barreto Soler pregunta por qué decidieron que quienes tengan sueldos mayores a 2,3 salarios mínimos deben llevar el excedente a los fondos privados y no a Colpensiones. ¿Por qué no permitieron que esta fuera una decisión de los trabajadores? Pues precisamente eso le decíamos a nuestros colegas de los partidos tradicionales que acompañaron la reforma, pero que nos pusieron el límite de 2.3 y le decíamos eso, le decíamos, ustedes no es que son defensores de la libre elección, ¿por qué no le permiten que libremente la persona decida para dónde se va? Pero claro, ellos nos pusieron el muro que si no poníamos ese umbral de 2.3, entonces no aprobaban la reforma. Y de tal manera es que si no hay esa reforma, la que acabamos de aprobar, entonces nos estábamos negando a nosotros a tener por fin un solo sistema que no compitiera un público con un privado, que es uno de los puntos que ustedes plantean. Pusieron a competir en la ley 100 de Álvaro Uribe Vélez dos sistemas, uno público y uno privado, y le pusieron desventajas al público, porque al público, por ejemplo, lo pusieron a cotizar 1.300 semanas, en cambio al privado lo pusieron a cotizar 1.150. Como incentivo para atraer a la gente diciéndole, venga que aquí se va a pensionar más rápido. Pero lo que resultó es que no se pensionaban o cuando le tenían los tiempos era muy pequeña la tasa de reemplazo porque ellos parten más o menos de un 35% alrededor de la ingreso base de cotización, era lo que le terminaban dando. En cambio, Colpensiones y el sector público empieza a partir del 65% y puede llegar un poco más del 80%. De tal manera que lo que le queremos decir a la ciudadanía, y ustedes escucharon al presidente Petro, invito a la Cámara de Representantes del Congreso que acepten 4 salarios mínimos de umbral, que hasta ahí llegaran los subsidios, cierto que estuvieran Colpensiones, pero la realidad, colombianos, es que pues ese es el Congreso que ustedes eligieron y ya si hubiéramos sido nosotros mayoría pues hubiéramos tenido un acuerdo de que hubieran sido 4 salarios, pero esa es la composición y nos tocó que terminar aceptando ese umbral. Yo contesto la de Camilo Torres, que es un seguidor. Dice, un hombre que en 2016 la AFP, o sea, la Administradora de Fondo de Pensión Protección, le hizo devolución del saldo ahorrado y que en este momento, por razones propias de la Ley 100, no tiene pensión, ya se gastó ese dinero, ¿a él lo cobijaría en algún pilar esta reforma pensional?
puede ser el ejemplo más común que tenemos en el actual sistema pensional y es personas que les devolvieron el saldo y después quedaron en absoluta pobreza y desprotegidos en su vejez. Así que, por supuesto, esta persona que si está en situación de vulnerabilidad socioeconómica va a ser parte del pilar solidario, así que puede acceder a ese pilar. Esta pregunta de Marce ya la habíamos porque tiene que ver con el subsidio a las megapensiones, obvio a los que quedan por fuera del periodo de transición. Esa la habíamos respondido, pero hay una, por ejemplo, que tenemos de YouTube de Pedro Salazar y dice, por favor aclaren si se recupera la mesada 14 para pensionados diferentes de militares. No, hay que decirle, hay que recordarle a la población esta precisión. Álvaro Uribe Vélez con el acto legislativo 01 de 2005 le quitó la mesada 14 a todos los trabajadores, a los maestros, pero solamente se las dejó a los militares y al presidente, ¿ya? Pero habérsela dejado, lo dejó en una interinidad porque en el Consejo de Estado está esa disputa. Por eso nos está tocando ahorita aprobar y acabamos, creo que hoy aprobábamos la conciliación para que se mantenga la certeza. De tal manera que Álvaro Uribe, por quitarle la mesada 14 a todos los colombianos, le dejó en riesgo a los militares. Se la fueron pagando, pero está en riesgo que en un momento a otro, dijera el Consejo de Estado, no se les paga más. Y en este gobierno es que se le garantiza, con un acto legislativo que votamos todos, que se le garantice a las fuerzas militares de policía. Solo a ellas. Pero yo quiero aportar a otro elemento muy corto y es, se está logrando en esta reforma pensional la prestación anticipada de vejez. ¿Qué significa? Que mujeres mayores de 60, hombres mayores de 65 que hayan cotizado 1000 semanas no tendrían que esperar los 6 años para completar las 300 semanas más y completar las semanas, porque sería una mujer a los 66, un hombre entonces a los 71 va a poder recibir. No, le pueden dar la mesada y le van a descontar las cotizaciones que le falta en su mesada. Eso creo yo es de las cosas más potentes también que tiene esta reforma, la dijo ahorita Marta, la senadora, por eso se llama prestación anticipada de vejez y creo que le va a servir a miles y miles de colombianos y colombianas. Me quedan segundos, pero tengo una duda porque a propósito de esas conversaciones que uno tiene en la mesa con los amigos, me decían hace unos días, Ana María, qué rabia porque no alcancé a cumplir las 750 semanas, me decía una amiga mía, y quedé entonces ahora sí cubierta por la nueva reforma pensional. Eso quiere decir que mi pensión va a ser muy bajita. Hay una oportunidad de traslado. Entonces, si bien se garantiza un régimen de transición que es como un conjuntico de personas y de recursos que se van a mantener ahí quietecitos para pensionar única y exclusivamente a las personas que quieren mantener las condiciones de la Ley 100, del actual régimen, esas personas pueden decidir quedarse ahí, pero el artículo siguiente dice que habrá una oportunidad de traslado. Si tienes entre 750 mujeres, 900 hombres y te hacen falta menos de 10 años para pensionarte, puedes en los 2 años siguientes al inicio de la implementación de la reforma pasarte a un pero si está en nuevo transición, régimen. Pero si está en transición, es decir, si una mujer tiene más de 750 semanas, Sí, parece ¿ya? conjuntico. O si está en los Hay últimos 10 años, oportunidad de por los todo otros, es a partir de la entrada en vigencia. Entonces estamos casi a un año, son 50 semanas. más, ¿sí? Lo pueden hacer. Las personas que tengan 750 semanas, el primero, mujeres, que tengan 750 semanas el 1 de julio de 2025, los hombres que el 1 de julio de 2025 tengan 900 semanas, entran a régimen de transición